Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros estudiantes del CETESA. Seguimos adelante con nuestra segunda semana en el curso Los Evangelios. En esta primera presentación de la segunda semana vamos a hablar acerca de lo que se ha dado en llamar el problema sinóptico. Aquí vamos a hacerles pues una presentación bastante somera de estas diapositivas que hemos presentado para darles una idea en qué consiste el problema sinóptico y cómo nosotros podemos utilizar este material para estudiar de una manera más inteligente, de una manera más profunda, podríamos decir, los libros del Nuevo Testamento, en este caso los Evangelios. En las presentaciones anteriores hablamos de los 4 Evangelios. Ahora solo hablamos de los 3 primeros Evangelios que les hemos dado en llamar Evangelios sinópticos. En la segunda diapositiva aquí tenemos una definición de lo que significa sinóptico, es decir, es una sinopsis. Esta palabra es una composición de 2 palabras griegas, sin y optis o optic, que significa vista de conjunto, vistos juntos, porque los 3 evangelios comparten material significativamente igual en algunos casos y por lo menos podríamos decir que es un material similar casi a la letra entre los unos y los otros. Aquí vemos que los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, reciben este nombre por el paralelismo visual de su composición, que permite estudiarlos conjuntamente. Los 3 miraron la vida de Cristo desde una óptica similar. Es decir, hay una cantidad de dichos, de expresiones, de enseñanzas y contenidos pues en los evangelios que son iguales o casi iguales en los 3 evangelios que hemos mencionado. Pasemos a la siguiente. En este sentido tenemos 3 elementos que tenemos que considerar y que ya los hemos mencionado en nuestras presentaciones anteriores acerca de algunos términos que utilizamos. Utilizamos, por ejemplo, el término tradición, redacción y composición. Y estos 3 términos son bien importantes en la conformación de la que hablamos en la clase pasada de los evangelios. ¿Qué entendemos por tradición? La tradición designa un contenido oral o escrito que se transmite de una generación a otra, de un grupo a otro. Ya habíamos hablado de esto en nuestra presentación anterior. En el caso de la redacción, pues ya es la puesta por escrito de estos acontecimientos que fueron registrados al principio, como decíamos, de una manera tal vez desorganizada o simplemente como aparecían los hechos. Eso es la redacción. Y lo último es la composición, que era lo que dijimos de los escritores ya editando el material para que estuviera puesto en una forma mejor expresada, con un mejor lenguaje, las correcciones en cuanto a los elementos del lenguaje, las oraciones completas y ese tipo de cosas, y también la organización, es decir, la organización esquemática del contenido del Evangelio, es decir, había que hacer como un bosquejo, ¿verdad?, para ordenar en forma lógica el contenido de los libros. Vamos a seguir aquí adelante. Aquí enseguida tenemos un esquema de lo que se conoce como el problema sinóptico, es decir, el problema en sí es aquella comunicación que existe o aquella relación e independencia de un evangelio sobre el otro, o como se ha dado en llamar también, y lo mencionamos la vez pasada, la interdependencia de un evangelio sobre otro, o la interdependencia de fuentes orales u otras fuentes escritas. Aquí tenemos este esquema en donde vemos que, por ejemplo, en el caso del Evangelio de San Marcos, que se considera el primer evangelio que se produjo, San Marcos tiene el 18% que le pertenece a él mismo. Y entonces en este 18% nosotros encontramos pues que este 18% es diferente de lo que tiene Lucas y de lo que tiene Mateo. Pero tiene un 76% que es compartido tanto por Mateo como por Lucas. Eso es lo que estamos diciendo por el problema sinóptico, o estamos entendiendo por el problema. En Lucas, sin embargo, encontramos un 41% que pertenece a los 3
y un 35% que es único de San Lucas. Ahora, aquí encontramos un 23% que encontramos a la doble tradición, es decir, que también encontramos este 23% compartido con Mateo. En Mateo, sin embargo, encontramos un 20% que es único de Mateo, un 25% que es común a Lucas y Mateo y un 10% que pertenece a probablemente otros elementos, tomando en cuenta que probablemente pertenezcan también a Marcos. Bueno, estos son unos porcentajes más delimitados, más especificados. Allá en los otros que teníamos y otros que vamos a ver aquí, vamos a ver probablemente otros porcentajes un poquito diferentes. ¿En qué consiste entonces el problema sinóptico? Bueno, hablamos de tres cosas. Cuando comparamos los tres evangelios, que ya dijimos cuáles son los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, entonces encontramos pasajes paralelos, pero en donde se comparte la misma enseñanza, el mismo milagro o el mismo hecho de Jesucristo, o los mismos dichos de Jesucristo de una manera casi idéntica, pero con algunas diferencias en palabras, en el orden de las oraciones y muchas veces en el orden hasta de las mismas palabras. Entonces encontramos que estos relatos son muy similares los unos a los otros en expresión, pero que tienen algunas diferencias. Un segundo elemento es que estas similitudes entre los evangelios sinópticos ha conducido a algunos a preguntarse si los autores de los evangelios tuvieron una fuente en común, porque se nota pues que entre los tres comparten esta información. Probablemente esta fuente en común pudo haber sido pues otro escrito del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte de Jesucristo y su resurrección que pudieron haber citado o haber utilizado para componer, para arreglar su evangelio. Y en tercer lugar, algunos aducen que Mateo y Marcos y Lucas son tan similares que ellos debieron haber utilizado los evangelios el uno del otro u otra fuente. A esa supuesta fuente, que es un cuarto elemento, en este caso, se le ha dado en llamar el documento Q, de la palabra alemana Quelle o Quelle, que significa fuente. Aquí hay algunos elementos pues que los eruditos utilizado para explicar cómo es posible que estos evangelistas hayan compartido este material, pero la verdad es que la fuente Q no se ha encontrado como tal, solamente es una suposición a partir precisamente de las similitudes que existen entre los tres evangelios sinópticos. Algunos ejemplos, pasemos a ver enseguida algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte de lo que es la famosa oración del Señor o el Padre Nuestro, para que nosotros tengamos una idea de en qué consiste este problema sinóptico. En San Mateo está en el capítulo 6, versículos 9 a 13, y en Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. Ustedes ven que la narración de Mateo es un poquito más larga, la de Lucas es más corta. Ya con eso ya tenemos una diferencia, y sin embargo el contenido es igual. Mire ustedes las palabras en rojo. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de este día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. Mire, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire la versión de Lucas. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Puede ver usted pues aquí este asunto del problema sinóptico. ¿Qué sucedió? Le tomó la idea a San Marcos, le tomó la idea a otro documento porque es casi idéntico, pero cambia las palabras. Claro, usted puede decir es la traducción al español. No, pero la traducción al español, principalmente en esta versión que creo que es la versión Reina Valera, es bastante literal. Leo esta porción que yo escribí aquí para explicar un poco esto. El propósito principal de los evangelistas no fue arreglar los hechos y palabras de Jesús en orden cronológico específico. Como se puede ver en los cuadros subsiguientes, aunque las expresiones palabra por palabra son diferentes, el centro del mensaje usted ve que no cambia. Sigamos adelante aquí para que podamos ver otro ejemplo.
Mire las bienaventuranzas que están también dentro del contexto de lo que se llama el Sermón del Monte y que está dado tanto en Lucas como en Mateo y en Marcos con versiones diferentes y más amplias, particularmente en Mateo y en Lucas. Dice la versión de San Mateo, por ejemplo, en la columna de la izquierda: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en la versión de San Lucas, en la columna de la derecha, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Ve usted? Entonces aquí tenemos estos ejemplos, aquí le voy a dejar los otros para que usted los lea. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice Mateo. Lucas dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Entonces lo personifica, lo actualiza, como que está dirigiéndoles directamente este mensaje a los que están enfrente de él en ese momento. Bien, pasemos adelante a otro ejemplo y veamos todo este cuadro que refleja otro de los elementos que ya no es en aquel caso, como en aquel caso en el Padre Nuestro, sino que hay una narración. Esta narración está en San Marcos 11, 27 y 23, y la tenemos en San Mateo también, y la tenemos en Lucas 20, del 1 al 5. No apuntamos aquí la cita de Mateo, hay que buscar el paralelo en su Biblia. Y usted puede ver que Mateo la tiene más amplia y Marcos más reducida, y todavía Lucas todavía un poco más reducida, aunque parecieran casi iguales la de Marcos con la de Lucas. Usted puede hacer esta comparación y ver cómo esta narración está más amplia en el caso de Mateo. ¿Qué sucede? Que Mateo pues quiso darle lo que se llama en alemán el Sitzenleben, o sea, la situación concreta en que se dio el hecho o la experiencia. Trata de describirla Mateo de una manera tal vez más florida, tal vez más explícita. Y usted puede ver, leyendo aquí: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y así, mire la introducción de San Marcos. Volvieron entonces a Jerusalén y andaba a él por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Parece que aquí hay una pequeña redundancia que la quita Mateo, ¿verdad? Entonces, en la versión de San Lucas encontramos: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Entonces usted ve la diferencia. Allí es donde tenemos pues lo que llamamos el problema sinóptico. Sigamos. Ahora, aquí tenemos los números, o sea, los montos de cuántos versículos pertenecen a cada una de las versiones, y tenemos las comparaciones. Naturalmente, esto lo han hecho los eruditos estudiando minuciosamente aquellos elementos que presentamos en el cuadro sinóptico que vimos al principio a colores. Dice que, por ejemplo, de los 661 versículos de Marcos, mire que Marcos tiene 661 versículos en todo el Evangelio. 606 se encuentran en Mateo, 350 se encuentran en Lucas, pero solo 31 versículos no tienen paralelo ni en Mateo ni en Lucas. Lucas y Mateo tienen 235 versículos en común que Marcos no tiene. Mire esto. Pasemos a la siguiente. Ya habíamos visto estos cuadros en la presentación anterior sobre la formación de los evangelios, pero aquí nos vamos a detener un poquito más porque estamos hablando de precisamente el problema sinóptico. Miremos en el siguiente cuadro. Marcos tiene solamente 7% que él desarrolla de sí mismo, pero tiene 93% en común con los demás. Es decir, Mateo y Lucas comparten con Marcos la mayor parte del evangelio. Casi todo es paralelo en los otros evangelios. Solo 7% escribe de su propia pluma. Mateo tiene el 42% que él desarrolla por su
por su propia pluma y el siguiente 58% lo tiene en común con los otros dos. Y Lucas tiene el 59% que es peculiar a él, o sea, que él redactó, que él escribió. Mire, casi el 60%, pero el 41% en común con los demás. Mire qué interesante. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? Aquí en el cuadro definitorio del pie de esta diapositiva, dice que hay diferencias entre los evangelios, pero las coincidencias son más notables. Es evidente que hay dependencia verbal entre los evangelios o dependencia de una obra que no tenemos. Esto podría ser el famoso documento Q. No estudiamos en este curso lo que es el documento Q, pero ya lo explicamos un poco anteriormente, que es solamente la suposición de los eruditos de que pudo haber existido lo que para algunos fue un evangelio primigenio, o por lo menos una intención de escribir solamente los dichos y los hechos más importantes de Jesús, de donde los evangelistas tomaron para redactar entonces o completar las narraciones vistas y oídas las investigaciones que ellos hicieron por su parte y a través de las fuentes tanto orales, más que todo orales, tomando en cuenta que esta pudo haber sido una de las fuentes escritas más importantes con las que contaron. Sigamos adelante aquí. Vamos a seguir a la siguiente. Aquí encontramos entonces algunas hipótesis acerca de esto. La primera hipótesis es la del evangelio originario. Aquí hay el nombre de un estudioso que es de apellido Lessing, y según él hubo un antiguo escrito apostólico, evangelio, ¿verdad?, que no se sabe de quién específicamente haya sido. Probablemente, como decíamos, un compendio de varios dichos y hechos acerca de Jesús, probablemente en arameo. A este le llama San Jerónimo el Evangelio de los Nazarenos. Es interesante, ¿verdad?, que se menciona por ahí. Por eso es que los eruditos dicen probablemente hubo un evangelio originario, del cual depende cada uno de nuestros 3 evangelios sinópticos, pero de forma independiente entre sí. Es decir, que cada uno quería también exponer su propio punto de vista, además de lo que existía en lo que aquí se conoce como el evangelio común. Bien, pasemos a la siguiente para ver qué sigue. Otra hipótesis, la hipótesis de la tradición oral preliteraria. Habíamos hablado en nuestra presentación anterior de que naturalmente hubo una tradición oral, y esta tradición oral no era única. Existían varias tradiciones orales. ¿De dónde se formaron estas tradiciones orales? Pues se formaron de las diferentes comunidades cristianas que existieron alrededor del primer siglo, entre aproximadamente el año 30 y el año 100 de la era común o de la era cristiana. Este señor Herder es el que considera que los evangelios nacieron a partir de la primitiva catequesis oral que se transmitía con la gran fidelidad que a ellos les caracterizaba, e incluso con una estructura fija y estereotipada. La instrucción oral de los apóstoles de Jerusalén, con la constante repetición de las mismas palabras e historias, había adquirido una figura definitiva. Después, según las necesidades de la misión, se tradujo del arameo al griego. Según esta teoría, no hay que recurrir a contactos literarios de ningún tipo. Las semejanzas se explican porque todos dependen de la misma tradición oral, y las diferencias por las personalidades de los evangelistas y por las características de sus comunidades. Mire, aquí encontramos pues una explicación de lo que podría ser que estas historias comunes vienen de una tradición oral. Y es muy lógico, fíjese, porque las tradiciones orales, que aquí le cambió esta palabra, que le agregó una palabra acá, que le quitó una palabra allá, que la persona que lo contó dijo que había sucedido en Galilea, pero en realidad sucedió en Nazaret y no se recordaba. Entonces ahí puede haber inclusive dualidad de formas como se redactó al final, y por eso existen algunas diferencias. Sigamos aquí. También está la hipótesis de los fragmentos. Supone que circulaban muchas historias particulares y distintas que fueron recopiladas por los autores de los evangelios en una selección y una secuencia distinta. Claro, ¿verdad?
Probablemente es a esto que le llaman el documento Q. El documento Q supuestamente solo es una recopilación de dichos y hechos. Probablemente algunos de estos hechos eran parábolas, alegorías de Jesús que se recolectaron, se iban agrupando así, una sobre otra, pero sin orden cronológico u orden de teología u orden de contenido, que los evangelistas, particularmente Mateo, que es el más organizado, pone para algunos 4 partes, para otros en 5 partes, es decir, organizándolos en forma lógica. Entonces, es esta la idea por qué los evangelistas pues tienen estas partes en común. Sigamos adelante. Ahora hablemos acerca de un poquito de en qué consiste esta mutua dependencia y por qué habrían ellos de repetir algunas de estas cosas. A esto pues se le llama también mutua dependencia o interdependencia literaria. Supone una dependencia literaria del evangelio que fue escrito primero. Bueno, en este caso, lo que se supone es que el evangelio primigenio es el evangelio de San Marcos y que de ahí pues los otros 2 toman los elementos más sobresalientes y entonces le agregan su punto de vista acerca de la persona de Jesucristo. En el medio del párrafo, aquí en esta diapositiva, dice ciertamente que las posibilidades que se ofrecen son de las más variadas. San Agustín durante mucho tiempo es de la opinión que había un consenso evangelitarum. Esta proposición fue la única aceptada hasta entonces. Admitía el orden en que están los evangelios en el canon y consideraba que Mateo es el más primitivo de los evangelios. Marcos lo abrevió. Marcos es el pedisecund et breviator Matei. Es decir, que Marcos abrevió lo que Mateo originalmente había escrito y Lucas realizó un compendio entre ambos. Esa era la teoría de San Agustín. Sigamos adelante. Hay otra teoría, la de Griesbach. Dice que el primer evangelio es Mateo, del que depende Lucas, y Marcos es una síntesis posterior de ambos. Bueno, eso es similar a lo anterior. Es decir, muchos hasta el siglo XVIII aceptaron esta proposición, ¿verdad? Si leemos aquí, lo que nos dice es que muchos de los eruditos en la época antes del siglo XVIII aceptaban esta hipótesis muy enseñada en la escuela famosa de Tubinga, pues apoyaba la reconstrucción histórica de los orígenes cristianos de Bauer, entre la tradición petrina judeocristiana, representada por Mateo, y el pagano-cristianismo paulino de Lucas. Cuando decimos pagano-cristianismo, no vaya usted a malentender este dicho, es decir, que Lucas, viniendo de una tradición pagana, pues interpretó el evangelio y que por lo tanto esta es una tesis que Lucas pone en su evangelio para darle diferencia de los otros evangelios. Esta es la solución católica de síntesis realizada por Marcos. Entonces, Marcos habría hecho una síntesis. Es parecido a lo que acabamos de decir anteriormente. Sigamos aquí con la otra teoría, la de Lachmann. Lachmann hace una observación importante. Comprueba que Mateo y Lucas coinciden en la secuencia de las narraciones solamente cuando coinciden con Marcos. Es interesante que cuando coinciden es que están siguiendo a Marcos, es lo que está diciendo. Pero cuando aportan un material que sobrepasa a Marcos, lo ordenan en lugares distintos. Lucas lo coloca en un lado y Mateo en otro. Usted puede ver, por ejemplo, que el Sermón del Monte está todo disperso en el Evangelio de Lucas, pero Mateo lo pone todo junto en los capítulos 5 hasta 7. Esto solamente puede explicarse por el hecho de que Marcos constituye el fundamento de esbozo de los 2 evangelios que se refieren a él. Esta observación continuada y completa condujo por fin a la teoría de las 2 fuentes que hoy generalmente es la más reconocida. Pasemos más adelante. Entonces nos quedan las 2 posiciones más importantes o las más lógicas y creíbles y las que se aceptan más a menudo en el mundo de los eruditos en el estudio de lo que son los evangelios. La número 1, que los 3 evangelios se escribieron independientemente, pero dependieron de un evangelio común.
Esta es la primera hipótesis más aceptada. Y la última, que es la número 4, que hay interdependencia entre los evangelistas. Esta última opción tiene un apoyo casi universal entre los eruditos. Bueno, casi dice lo mismo, ¿verdad? Pero hay una diferencia en cuanto a la primera, en que aquella dice que había un evangelio común. Pasemos a la siguiente. Entre estas teorías de interdependencia hay dos teorías que tienen adherentes, la primera y la última, ya lo mencioné. Las teorías menos prominentes es la de los dos evangelios. Esta teoría propone que Mateo y Lucas fueron escritos primero y que Marcos es una abreviación de los evangelios. Ya había mencionado eso. Esta es una teoría que ha tenido menos adherentes en el mundo de los estudiosos, que se da a partir del siglo XVIII, es decir, hace unos 3 siglos que se están estudiando a fondo estas diferencias. Algunos criterios a favor. El criterio a favor es que no requiere una fuente hipotética, como lo dicen que fue una fuente Q. Ese es el criterio más importante en favor. Pero en contra, se dice que Mateo y Lucas son más largos y más refinados. Como dijimos al principio, tienen más redacción, tienen más expresión, tratan de evitar algunas redundancias, etc. Tiene más sentido creer que ellos expandieron y refinaron a Marcos que creer que Marcos tomó los otros 2 evangelios y los quiso abreviar. Y escribió de una forma menos refinada. Es un poco menos creíble, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. La otra teoría se llama la de las 2 fuentes. Esta es la más aceptada. Esta teoría propone primeramente que Mateo y Lucas depende de Marcos como fuente para su información. Aquí está explicada la teoría de las 2 fuentes. Usted puede encontrar en el internet otros libros de apoyo sobre crítica bíblica o sobre hermenéutica o simplemente sobre esta temática del problema sinóptico, y usted puede encontrar más información en otro lado. Vamos a pasar más adelante. ¿Cuáles son los indicios literarios que permiten hacer esta afirmación? Esta última que mencionamos, que es de las 2 fuentes, que es la más aceptada. Bueno, aquí veamos los argumentos de la teoría más aceptada. Hay tres argumentos más sobresalientes. En primer lugar, la cantidad de material. Usted ya lo comparamos, hicimos unos ejemplos allá, que son muy pocos los pasajes que Marcos tiene que faltan simultáneamente en Mateo y Lucas. El resto se encuentra también en los 2, ¿verdad? Bien en uno de ellos o en el otro. Es más verosímil pensar en la prioridad de Marcos que intentar explicar por qué Marcos habría excluido el rico material discursivo y numerosas narraciones de los otros 2. Esta es la teoría, ¿verdad? Esto es decir, el argumento, mejor dicho. La segundo argumento es que la secuencia de la narración. Si se comparan las narraciones comunes a los 3 sinópticos respecto a su secuencia, cabe afirmar que difícilmente Mateo y Lucas se desvían conjuntamente y en el mismo sentido o en el mismo pasaje del orden marcano, o sea, de Marcos. Cuando uno se aparta del orden de la secuencia, del otro sigue a Marcos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, que generalmente siguen la misma secuencia de Marcos, y cuando se apartan es para incluir algún material propiamente de ellos y en diferente orden. El tercer argumento es que los detalles lingüísticos y estilísticos pues tienen sus características en cada uno de ellos. El texto de Marcos, por ejemplo, es menos pulido que el de Mateo y Lucas. La explicación más sencilla es que fue mejorado por los otros 2 evangelistas. Pasemos. Mateo y Lucas han utilizado además una segunda fuente perdida hoy, pero aún reconstruible. ¿Por qué se dice esto? Por los datos que apunta cada uno de los evangelistas, en los cuales no coinciden ninguno de los 3 y que tuvieron que haber tomado de algún lado, ¿verdad? Que contenía principalmente dichos y discursos de Jesús y los hechos también de Jesús, relaciones o relatos acerca de lo que había hecho Jesús durante su ministerio. Y es a esto que se le llama el documento Q. Aquí tenemos una serie de citas, no tenemos tiempo, no. Aquí en esta presentación solamente les presentamos algunos de estos elementos que pudieron haber venido de este cuarto documento, podríamos decir primigenio, o de este primer documento que se le llama Q. Aquí tenemos predicación de Juan el Bautista, el relato de las tentaciones,
Juan en la cárcel que envía a preguntar a Jesús. Usted puede detenerse a leer estos pasajes aquí. No lo vamos a hacer así minuciosamente. Vamos a pasar más adelante. Mateo y Lucas son independientes entre sí. Marcos, Q y Mateo y Lucas. Este supuesto viene apoyado por la observación de que Mateo y Lucas incluyen ocasionalmente 2 veces la misma sentencia, una vez como parte integrante del contexto tomado de Marcos y otra en contextos completamente distintos. Aquí tenemos algunos, voy a hacerle ejemplos de cómo existen estos duplicados. No tenemos tiempo también de verlos cada uno. Si usted quiere observar esto por curiosidad o por ver qué le saca, pues aquí están estos duplicados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión de que si alguno quiere venir en pos de mí, lo tiene duplicado, ¿verdad? En Mateo, en Lucas y en Marcos, en los 3 evangelios sinópticos. Entonces ese duplicado quiere decir que había tomado esa narración de otra fuente o oral o tal vez escrita. Ese es el asunto aquí. Bien, ¿cuáles son los criterios a favor y en contra de estos argumentos? Bueno, aquí hay estos criterios en la siguiente diapositiva. A favor, solo 31 de los 661 versículos de Marcos no se encuentran en Mateo, ya habíamos mencionado esto, y que el 97% del material de Marcos tiene paralelo en Mateo y un 88% de Marcos tiene paralelo en Lucas. Ya mencionamos que donde Mateo se desvía del orden de eventos, en Marcos Lucas apoya el orden de Marcos, y donde Lucas se desvía del orden de eventos en Marcos, Mateo apoya el orden de Marcos. Mateo y Lucas juntos nunca concuerdan con Marcos en cuanto al orden cronológico de los eventos. Por eso es que cuando estudiamos ya en las siguientes presentaciones que vamos a meternos al texto de los evangelios, no siempre podemos garantizar que el evangelio sigue un orden lógico o un orden cronológico. En el literal D, aquí dice: lo que notamos arriba es más probable que Mateo y Lucas expandieron y refinaron a Marcos, y que Marcos tomó los otros 2 y los abrevió de una forma menos refinada. Bueno, entonces aquí ya hemos encontrado pues los argumentos, pero hay argumentos en contra. Hay formas de explicar la misma evidencia, dice. Hay otras formas. En el literal B encontramos, por ejemplo, este argumento en contra, que es muy interesante, que si Lucas usó Marcos porque omitió todo el material de Marcos 6:45 hasta 8:26. Interesante, no lo toma en cuenta. La literal C, Mateo era testigo de los eventos porque había estado con Jesús, porque depende de Marcos especialmente para el relato de su propia conversión. Literal D, no toma en cuenta la posibilidad de contacto personal entre los escritores. Entonces, aceptando por el momento la teoría de la prioridad de Marcos, hay otro elemento de la hipótesis de 2 fuentes, precisamente la otra fuente. La teoría dice que aparte de Marcos, Lucas y Mateo, tuvieron otra fuente escrita. Como dijimos, de momento se acepta la teoría de que Marcos es el primer evangelio. Aceptado por el momento esta teoría de la prioridad de Marcos, hay otro elemento de la hipótesis de 2 fuentes. Precisamente la otra fuente. La teoría dice que aparte de Marcos, Lucas y Mateo, tuvieron otra fuente escrita en un documento hipotético del que ya hemos hablado, el documento Q, que significa fuente en alemán. Pasemos a la siguiente. Aquí vamos a hablar ya vamos aterrizando estos argumentos. En favor del documento Q, hay alguna argumentación aquí la tenemos en la siguiente diapositiva. Dice que hay aproximadamente 250 versículos que Mateo y Lucas tienen en común, pero que no se encuentran en Marcos. En este material hay un orden similar de los eventos, pero hay un argumento en contra. Es muy hipotético y subjetivo proponer otra fuente. Los eruditos no han llegado a un acuerdo de los contenidos de ese supuesto documento. Bueno, hasta ahí me voy a quedar. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí encontramos las teorías que otras personas han
elaborado y no vamos a decir mucho sobre eso porque creo que hasta este momento es suficiente decir cómo podíamos interpretar, cómo podíamos entender en qué consiste el problema sinóptico. Este señor Carlson dice que hay posibles acuerdos entre Mateo y Lucas contra Marcos. Esto favorece que Lucas utilizó a Mateo o viceversa. Sigamos adelante aquí. Cuando hablamos del documento Q, no sabemos a ciencia cierta porque evidencias físicas o arqueológicas no las hay, sino que solamente son las evidencias a través del estudio lingüístico y literario de los evangelios. Entonces, en estas siguientes diapositivas nos hacemos estas preguntas. ¿Era este un documento en realidad que no era documento escrito, sino que una tradición? ¿Es una fuente o evangelio? ¿Se consideraba un evangelio? ¿Qué extensión tenía? ¿Qué contenía? ¿Qué orden tenía? ¿Era arameo o griego? ¿Verdad? Y conclusiones. Aquí le voy a dejar a usted que lea detenidamente las conclusiones. Vamos a iniciar concluyendo que según algunos padres de la iglesia, en este caso Eusebio, dice que, y hay pues relatos en los escritos de lo que se llaman los padres de la iglesia, que él pensaba que el Evangelio de San Mateo había sido escrito primero. Por eso, porque se colocó, bueno, no solamente por eso, sino por la intencionalidad teológica, es decir, de la continuidad de la historia del Antiguo Testamento y la importancia de presentar a Jesucristo como el descendiente del linaje de David, pero también porque se escribió primero. Y eso es, como dijimos, hasta el siglo XVIII que se empieza a analizar y que se llega a la conclusión que Mateo no es el primero. Un segundo elemento aquí en la literal B, es que es evidente que la relación entre los evangelios y las fuentes orales y escritas detrás de ellos es complicada, ¿verdad? No podemos estar seguros. Y el C, la mayoría de las diferentes opciones e hipótesis contradicen el testimonio de Eusebio, es decir, que Mateo fue el primer evangelio. Pero ninguna afecta a nuestras creencias bíblicas, confesionales, aunque es cierto que a veces eruditos añaden elementos liberales a estas teorías, pero en sí ninguna teoría es más bíblica o evangélica que la otra. Solamente son propuestas que están dadas para el estudio más profundo de estas diferencias. Pasando a la última aquí, en general la mayoría de los eruditos conservadores y liberales aceptan la hipótesis de dos fuentes como la mejor explicación de la relación entre los evangelios, reconociendo que la verdad es mucho más complicada que cualquier hipótesis en su forma más elemental. Pero hay otros eruditos conservadores que rechazan esta teoría para apoyar el testimonio de Eusebio. Bueno, aquí puede usted leer detenidamente esto, se lo dejamos para que usted lo analice. No afecta nuestra teología, hasta aquí solamente es un análisis somero acerca de cuál es el problema sinóptico y en qué consiste y cómo podemos enfocarlo o cómo podríamos explicar pues los paralelos que existen y las diferencias dentro de ellos mismos, pero también las diferencias entre los evangelistas de los evangelios sinópticos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima presentación de esta semana.